Hola a todos, les habla la profesora Verónica Sosa de la Unidad Académica de Biofísica y vamos a dejar aquí grabado el teórico correspondiente a crecimiento de poblaciones celulares y su perturbación del curso F1. Bien, lo primero que tenemos que dejar en claro es que la proliferación celular es algo que es esencial, es un evento que es esencial para lo que es el mantenimiento y la continuidad de la vida y para que esta proliferación se pueda dar, deben de darse diferentes tipos de ciclos celulares sucesivos, ¿tá? Entonces el ciclo celular eh, son sucesos ordenados que van a llevar primero al aumento de la masa celular, a continuación a la replicación del genoma de esas células, a continuación a la segregación del material genético y a la división finalmente en dos células hijas. Todo estos eventos en condiciones de perturbación, por ejemplo, cuando esas células están expuestas a diferentes tipos de agentes que puedan causar daño a nivel del ADN, lo que se conocen como agente genotóxico, puede llegar a producir modificaciones de mucha importancia para la medicina, como puede ser que se produzca la muerte celular, que se generen mutaciones y la acumulación de mutaciones pueda llevar finalmente a la transformación celular, o sea, la transformación en una célula tumoral. Recordemos que el ciclo celular se puede dividir de manera general en dos grandes fases o dos grandes etapas, mejor dicho, que son por un lado la interfase y por el otro lado la mitosis. Dentro de la interfase tenemos tres fases bien definidas, como son la fase G1, en la cual se da inmediatamente, o sea, inmediatamente que se da la división celular, esa célula hija comienza en esta fase uno, que es donde se da el aumento, digamos, de la masa y del volumen celular. Es una fase que es muy variable en cuanto a la duración. A continuación de la fase G1 viene la fase S, que es donde propiamente se realiza o se produce la replicación del ADN. Luego tenemos la fase G2, que es la fase donde se van a generar o ensamblar todas las estructuras que son necesarias para que haya una correcta segregación, para que haya una correcta, primero segregación del material genómico replicado y una correcta separación de las células hijas, y finalmente en la fase M es donde se va a dar la separación, la división específicamente. Si nosotros hablamos de poblaciones celulares, las vamos a poder clasificar de diferentes maneras según que sea lo que yo esté tomando en cuenta. Por ejemplo, si yo estoy tomando en cuenta cuáles son las fases del ciclo celular que están representadas en todas las células que forman esa población, lo voy a poder dividir en poblaciones homogéneas o poblaciones sincronizadas. Las poblaciones homogéneas son aquellas donde todas las fases del ciclo celular se encuentran representadas. ¿Esto qué quiere decir? Cierta fracción, cierta cantidad de esa población celular se va a encontrar, por ejemplo, en la fase S, otra cierta cantidad en la fase G1, otras en la G2, otras pasando por la mitosis y así todas las fases representadas en esa población. O podemos hablar de células o de poblaciones, mejor dicho, sincronizadas. En ese caso, todas las células que componen a esa población celular se encuentran exactamente en la misma fase. Hay técnicas que se pueden utilizar para poder sincronizar una población celular. Ahora, si en vez de fijarme en cuáles son las fases representadas, me fijo, por ejemplo,
en cuál es la duración de sus fases, eh, cómo es el tiempo de generación celular para los diferentes individuos que componen esa población. Me fijo si existe o si no existe algún tipo de diferencia entre la duración de estas fases y el tiempo de generación celular específico. Las voy a poder clasificar en ideales o en reales. La población celular de tipo ideal eh, son poblaciones donde todas las fases de todos los individuos que componen esa población duran exactamente lo mismo. O sea que no hay ningún tipo de diferencia en las fases y por lo tanto en el tiempo total, en el tiempo de generación celular total. Eh, y en las poblaciones reales, lo que observamos es que hay pequeñas diferencias entre la duración de las fases entre los diferentes individuos que componen esa población. Dado que la proliferación celular, entonces, es esta sucesión de eventos que son vitales para la sobrevida, eh, deben de existir puntos de control eh, de las condiciones, tanto internas como externas, para que sean las adecuadas y de esa manera se pueda completar de manera correcta cada una de las fases que componen el ciclo celular. Entonces, cada transición entre fases va a estar regulada por estos puntos de control o también llamados puntos de restricción. Básicamente, como les decía, lo que ocurre en estos puntos es que se censa cuáles son esas condiciones, tanto externas como internas, para asegurar que se esté dando todo de manera correcta y eso asegura la futura supervivencia. Esta regulación, estos puntos de control o puntos de restricción, se dan a partir de ciertos genes que se encargan de controlar, ya sea la inducción, así como la activación de unos complejos proteicos conocidos como los complejos CDK, que quiere decir complejos ciclina, proteinquinasas dependientes de ciclinas. O sea, son complejos formados por dos tipos de proteínas. Por un lado, las ciclinas y por otro lado, las proteinquinasas. Lo que ocurre con estos complejos, con los complejos CDK, es que se mantienen, su concentración se mantiene constante durante todo el ciclo, ¿bien? Pero perdón, no los complejos, las proteinquinasas dependientes de ciclinas, las proteinquinasas dependientes de ciclinas, son proteínas que se van a mantener constante en su concentración durante todo el ciclo celular, pero solamente serán activas cuando estén unidas a las ciclinas específicas para cada fase. Bien, entonces las proteínas de tipo ciclinas van a variar su concentración durante el ciclo y de esta manera provocando la progresión en el ciclo celular. Por ejemplo, vamos a ver que lo que es la regulación del pasaje de la fase G1 a la fase S, a quien encontramos en su mayor concentración es a la ciclina E. Entonces, aquellos complejos formados entre las proteinquinasas y la ciclina E serán los complejos que activen o que promuevan el pasaje de la fase G1 a la fase S. ¿Sí? Solamente si esos complejos formados entre las ciclinas y las quinasas o proteinquinasas dependientes de ciclina se forman, solamente si esos complejos se forman, se dará el pasaje de una fase a la otra.
Entonces, por lo tanto, todo este sistema de control que se da en el ciclo celular es un dispositivo bioquímico que está conformado por conjunto de proteínas reguladoras que son interactivas, ¿sí? Que son las ciclinas y las quinasas o proteinquinasas dependientes de ciclina. ¿Está bien? Cuando se produce daño a nivel del ADN, lo que va a ocurrir es que va a haber una respuesta celular al daño que va a implicar o va a desencadenar diferentes respuestas, pero la respuesta general es lo que se conoce la respuesta celular al daño, y uno de los caminos que va a tomar esa respuesta es generar una detención en el ciclo celular para tener una, digamos, una ventana temporal, un tiempo específico para que se pueda dar la reparación de ese daño en el ADN. Bien. Todos estos sistemas de respuesta celular al daño, sistemas de reparación en el ADN, se han estudiado mucho en levaduras, también en ovocitos de rana, que se han utilizado como modelos eucariotas entonces de estudio. Y lo que se vio es que hay mucha homología, y homología quiere decir que los mismos tipos de genes realizando eh, expresando productos que tienen las mismas funciones. Entonces se ha encontrado mucha homología con las células de mamífero, con las células de levadura, con las células de los ovocitos de rana. Y esto entonces lo que implica es que hay una gran conservación de los mecanismos del control en la evolución. Y eso nos habla de la importancia que tienen estos mecanismos, ¿sí? Debido a la gran conservación que tiene en la línea evolutiva. Entonces, una manera de caracterizar una población celular es analizar cuáles son sus parámetros de crecimiento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una población celular, hablamos de un conjunto de células que proviene de cierta línea, eh, que proviene de la división de una o unas pocas células a las cuales podemos llamar células madres, y que entre todas esas células deben de compartir ciertas características de tipo genético, de tipo bioquímico, morfológico y funcional. ¿Bien? Y nosotros podemos analizar cómo es el crecimiento de esa población celular, o sea, básicamente cómo va aumentando el número de individuos de esa población celular en el tiempo. A este número de individuos lo podemos representar con la letra N mayúscula, y este crecimiento va a ser característico bajo ciertas condiciones físico-químicas del medio, ¿no? O sea, si estas condiciones físico-químicas del medio son las condiciones óptimas, este crecimiento se dará en su mayor tasa de crecimiento posible. Entonces, vamos a imaginar que vamos a colocar una sola célula en un medio que tenga todas las condiciones necesarias para crecer de manera óptima. Entonces, podemos ponerlo en un medio nutritivo adecuado, que tenga condiciones óptimas de temperatura, de pH, de presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono. Básicamente, si les damos esas condiciones después de un cierto tiempo, vamos a poder observar eh, que esa célula se va a dividir en dos, ¿sí? Con un tiempo característico al cual vamos a llamar TGC, tiempo de generación celular. Si dejamos pasar otro periodo de tiempo, que va a ser igual al anterior, esas dos células ahora se van a haber dividido y vamos a tener 4 células, y así para cada uno de estos
TGC para cada uno de estos tiempos de generación celular. O sea que básicamente el tiempo de generación celular es el tiempo que tarda la célula en pasar por las 4 fases del ciclo celular y finalmente dividirse. O sea que es el tiempo que dura el ciclo celular. Este tiempo de generación celular es muy variable de un tipo celular a otro. Nosotros podemos tener bacterias donde el tiempo de generación celular puede ser de hasta 20 minutos. em, y por otro lado podemos tener, por ejemplo, fibroblastos, los cuales tienen 24 horas de tiempo de generación celular. O sea que es bastante variable. Eh, entonces, siempre que tenemos condiciones óptimas de crecimiento, podemos eh, permitir o le estamos permitiendo a esas células que proliferen y podemos hacer análisis in vitro, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que observamos es que hay un crecimiento exponencial de la población en función del tiempo, ¿sí? Nosotros, para cada tiempo de generación celular transcurrido, vamos a obtener el doble de células, ¿sí? Que en el punto anterior. Entonces, básicamente, si yo conozco el tiempo total en el cual se está dando esta proliferación celular, la cantidad de horas, el tiempo total en el cual yo tengo ese cultivo proliferando, y conozco el tiempo de generación celular, o sea, cada cuánto esas células se van a dividir, puedo saber cuántos ciclos han transcurrido, que lo representamos con la letra N minúscula, ¿sí? Para este ejemplo, acá transcurrió un ciclo, se dio la división, acá otro ciclo, se dio la división, otro ciclo, se dio la división y así continuamente, ¿tá? Entonces, luego de n cantidad de ciclos, o también podemos decir de n cantidad de generaciones celulares, vamos a tener una cantidad de células que, como decíamos, habrá ido creciendo exponencialmente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, como en cada una de estas divisiones yo obtengo el doble de células, el número total de individuos después de cierto tiempo va a ser igual a 2, ¿tá? Es la base de ese crecimiento exponencial, porque cada vez que una célula se divide en 2, entonces es la base, el número 2, elevado a cuántas veces, cuántos ciclos, cuántas generaciones han transcurrido. Bien, esa es la manera de visualizar este tipo de crecimiento exponencial. Pero ¿qué pasa? Nosotros no comenzamos los cultivos con una sola célula. Y es rarísimo ver eso o poder observar eso. Realmente uno comienza o genera un cultivo celular con un número X de células. Entonces, a, a esta igualdad que observamos acá, le vamos a agregar para generalizar la ecuación un n sub 0, acá adelante, que lo vamos a ver representado en otra diapositiva, un n sub 0, que es el número inicial, el número de células con el cual nosotros arrancamos ese cultivo, y ese n sub 0 va a estar multiplicado entonces ahora sí por el factor exponencial de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos esa célula o ese primer conjunto de células en el medio? Vamos a ver que no se va a dar un crecimiento inmediato, sino que va a haber como un tiempo de adaptación al medio, ¿tá? O sea, previo a esa primer división celular, va a ocurrir un retardo en el crecimiento, o sea, se va a dar un tiempo que lo podemos conocer como tiempo de retardo o tiempo lag, ¿ah? Que ya les digo, es un periodo de tiempo en el cual no hay proliferación celular porque la célula no está pasando
no está pasando por el ciclo celular de manera normal, porque lo que está haciendo es sensando y poniendo su maquinaria bioquímica a trabajar para posteriormente a la adaptación al medio poder empezar a proliferar. Una vez que pasa este tiempo de retardo, este tiempo lag, a lo cual llamamos fase lag o fase de retardo, una vez que pasa esta fase, sí comienza el crecimiento de acuerdo a un modelo exponencial, o también podemos llamarlo modelo malthusiano. Y en este crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento es eh, grande, es alta, en condiciones óptimas, obviamente, y es constante. Entonces, este modelo malthusiano o modelo exponencial, que implica una ecuación matemática que describe este crecimiento, solo se puede aplicar a la fase de crecimiento exponencial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Después de un cierto tiempo en el cual esas células están proliferando, llega un momento en el que el número de individuos se estaciona, se estabiliza, digamos así. Llegamos a un máximo que es lo que se conoce como llegar a la fase estacionaria. Bien, el número de individuos no sigue aumentando con el tiempo porque es un momento en el cual, por un lado, el espacio físico ya no es el propicio para seguir creciendo exponencialmente. Las condiciones del medio, los nutrientes ya han disminuido, ¿ah? Porque por la cantidad de individuos que forman esa población y que se nutren este, con esos componentes, los desechos metabólicos de las células que componen esa población aumentan su concentración en el medio y se vuelven tóxicos para otras células. Entonces llegamos a una fase en la cual sí existe proliferación celular, sí van a haber individuos que se dividan, pero también van a haber individuos que mueran. Por lo tanto, el número de individuos no va a cambiar en el tiempo porque aproximadamente es la misma cantidad de individuos que nacen, digamos así, que los individuos que mueren. Entonces el número total celular no va a variar con el tiempo. Y por lo tanto ahora ya no podemos aplicar un modelo matemático de tipo exponencial para explicar esa fase. Y lo que se hace es analizar todas las fases de crecimiento, de proliferación celular, de acuerdo a un modelo que se conoce como modelo Berholtziano, o más fácil para pronunciar, el modelo logístico. Ahí este modelo logístico es un modelo matemático que define, que describe tanto a la fase exponencial como a la fase estacionaria. ¿Sí? La única fase que queda fuera de esta descripción del modelo matemático es la fase lag o fase de retardo, porque, como les dije, en ese momento no hay proliferación celular. Entonces, como decíamos, el crecimiento exponencial se va a ajustar a un modelo matemático, una ecuación matemática de tipo exponencial, que la tenemos descrita acá arriba, donde el número de individuos en función del tiempo va a ser igual al número de individuos inicial con el cual se arrancó ese cultivo, esa población celular, que vamos a llamar n sub 0, multiplicado entonces por el factor exponencial de crecimiento. Eh, si queremos transformar esta ecuación para que la base de ese crecimiento exponencial sea logarítmica, de tipo logarítmico en base e del número de Euler, entonces reescribimos esta ecuación de acá arriba de esta manera, siendo que n, o sea, el número de individuos en el tiempo, va a ser igual al n sub 0 multiplicado por e elevado a la k, que es una constante, por el tiempo transcurrido,
Y esta constante K es el logaritmo neperiano de 2 dividido el TGC. Este logaritmo neperiano de 2 surge de transformar las bases del factor exponencial, de pasar de base 2 a pasar a base E. ¿Bien? Y el modelo logístico, que repito, es el que nos permite el estudio de todas las fases de proliferación celular, o sea, la exponencial y la estacionaria, este modelo logístico considera que hay variaciones en la velocidad de crecimiento, o sea, que la tasa de crecimiento no se puede mantener constante a tiempos muy grandes, ¿ah? Debido a lo que comentábamos, ¿no? Que van a existir cambios, la demanda de los nutrientes no se va a ver, digamos, las células no van a conseguir los nutrientes necesarios para poder seguir proliferando, las condiciones físico-químicas no van a ser las adecuadas y por lo tanto el crecimiento no se va a poder mantener de manera exponencial. Y aparece entonces esta ecuación donde tenemos que el número de individuos en función del tiempo va a ser igual al Nmax. El Nmax ese número máximo, esa concentración máxima de células al cual vamos a llegar en la fase estacionaria, dividido 1 más E elevado a un factor negativo que es menos A, todo eso multiplicado por el tiempo total de crecimiento de esa población menos el tiempo un medio. Ahora vamos a ver qué es el tiempo un medio específicamente. Este factor A de acá representa al logaritmo neperiano de 2, otra vez. Nace de transformar la base exponencial de base 2 a base E dividido el TGC. Entonces, básicamente, fíjense lo que me muestra esto. A tiempos muy grandes, ¿sí? Todo este factor es grande, porque aunque le esté restando el tiempo un medio es el tiempo que tarda la población en llegar a una concentración que es exactamente la mitad del tiempo máximo, perdón, del N máximo, de la concentración máxima. Es el tiempo que tarda la población en llegar exactamente a la mitad de lo que va a ser su concentración máxima. Pero si este tiempo es muy grande, todo este factor también va a ser un número grande, ¿verdad? Y como va a estar multiplicado por un factor que tiene signo negativo, eso quiere decir que todo esto acá, va a ser un número muy negativo. El número E elevado a un número muy negativo tiende a cero. Todo esto tiende a cero. O sea que, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que si el tiempo de proliferación celular transcurrido es suficientemente grande, el número de individuos en el tiempo se va a aproximar al valor de Nmax. Es la manera de analizar esa ecuación. Acá tenemos entonces lo que es una curva de proliferación celular, que la podemos utilizar para calcular de manera gráfica lo que son los parámetros de crecimiento. Es una manera de poder este, caracterizar las poblaciones celulares en cuanto a sus parámetros de crecimiento. Entonces, como nosotros sabemos que va a haber una fase, un periodo de tiempo en el cual esta población va a crecer de manera exponencial, una trampita que podemos hacer para facilitar nuestros cálculos, los cálculos de estos parámetros de crecimiento, es realizar una curva, una gráfica en el cual utilicemos una escala semi-logarítmica. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, los valores de las ordenadas, o sea, los valores del eje de las IES, van a estar en escala logarítmica, ¿sí? Vamos a aplicar el logaritmo a
el cambio del número de individuos en función del tiempo, que lo vamos a tener representado en el eje de las abscisas, o sea, en el eje de las X, el cual en este caso tendrá escala lineal, ¿sí? Escala logarítmica y escala lineal en el eje de las abscisas. Por lo tanto, eso es una escala semilogarítmica. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos permite que el sector donde se da la fase de crecimiento exponencial se vea linealizado. Y eso nos facilita los cálculos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de crecimiento que podemos analizar? Bueno, primero, uno que ya mencionamos, el tiempo de generación celular. Habíamos dicho que el tiempo de generación celular es el tiempo que tarda en cumplirse un ciclo celular, o sea, en pasar por las 4 fases del ciclo celular. Para calcularlo, lo que vamos a hacer gráficamente es tomar dos puntos, dos valores de concentración, de número de individuos en las ordenadas, donde uno de los valores sea el doble que el otro. Para ejemplificar, por ejemplo, 4 por 10 a la 6 individuos, o sea, 4 billones de células, uno de los valores, y el otro valor será 8 por 10 a la 6 células, o sea, 8 millones de células. Un punto con respecto al otro es el doble. Esos dos puntos nosotros los vamos a llevar y los vamos a interpolar en la curva. Tienen que caer sí o sí en la fase exponencial. Es la manera en la que yo puedo analizar gráficamente cuál es el tiempo de generación celular. Una vez que tengo los puntos de corte en la fase exponencial, lo que hago es extrapolarlos ahora hacia el eje del tiempo, ¿sí? Y la diferencia que haya entre esos dos puntos me va a dar el valor del tiempo generación celular. Por ejemplo, vamos a suponer que este punto cortó en 9, ¿sí? 9 horas, este punto cortó en 10 horas. Para este ejemplo, entonces, el tiempo de generación celular será de 1 hora, ¿sí? O sea que en ese caso, para ese ejemplo, tendríamos un tipo de población celular cuyo tiempo de generación celular, o sea, el tiempo que tarda en completar un ciclo celular, sería de 1 hora. ¿Bien? Luego, otro parámetro interesante para conocer es cuánto tarda la fase lag, cuánto tarda la fase de retardo, o sea, qué cantidad de tiempo necesitan esas células para adaptarse al medio. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular eso? Porque como esto es una curva continua, yo no sé exactamente cuál es el punto en el cual termina esta fase lag y comienza la fase exponencial. Entonces, lo que se hace es trazar una tangente por la mayor cantidad de puntos posibles que conformen la fase exponencial, trazar otra tangente que pase por la mayor cantidad de puntos posibles que forman la fase lag, y el punto de cruce de esas dos rectas lo extrapolo hacia el eje del tiempo, y el punto de corte con el eje del tiempo me va a dar el valor específico del tiempo lag. Acá hay un error, acá puse tiempo un medio y en realidad es tiempo lag, lo que debería de decir acá. ¿Tá? Lo que debería decir acá es tiempo lag. ¿Tá? Entonces el tiempo lag surge de buscar el punto de corte entre las dos tangentes que pasan por la fase exponencial y por la fase lag y extrapolar ese punto. Esto lo voy a arreglar en las PPTs que le subo como material de apoyo. ¿Sí? Acá entonces, repito, esto es tiempo lag. El tiempo un medio, como ya les había adelantado, es el tiempo que tarda la población en llegar
exactamente a la mitad, a la concentración que es exactamente la mitad del N máximo. Entonces, si conocemos el N máximo, o sea, la concentración máxima de células, que la podemos obtener pasando una tangente por la fase estacionaria y llevándola al corte con las ordenadas, si conocemos este valor, buscamos la mitad de ese valor, el N un medio, llevamos ese valor al corte con la curva, luego lo llevamos al corte con el eje del tiempo y ahí sí obtenemos el valor del tiempo un medio. Así que entonces, parámetros de crecimiento celular. TGC, tiempo lag, recuerden que acá está mal, esto es el tiempo lag, yo lo voy a corregir. Tiempo un medio. Y finalmente también el Nmax. El Nmax es otro parámetro de crecimiento que nos caracteriza como es la cinética de proliferación celular. Bien, ¿qué ocurre? Todo esto que vimos hasta ahora se da en condiciones normales, pero también se va a dar modificada, modulado, cuando existen perturbaciones, cuando de alguna manera hay algo que puede ser parte del medio ambiente que está perturbando esta proliferación. Entonces, sabemos que existen diversos tipos, perdón, de agentes físicos y químicos que pueden alterar la proliferación de manera importante o específicamente por los efectos que producen sobre el ADN. El ADN no es el único blanco, digamos, donde se puede generar daño debido a la exposición a agentes físicos y químicos, sino que también se pueden dañar las enzimas, se pueden dañar las membranas, se pueden dañar lípidos, proteínas, etc. Pero el ADN es el blanco más preocupante, ¿sí? Porque, bueno, si se dañan proteínas, se pueden volver a sintetizar. Si se dañan las membranas, a no ser que sean daños demasiado grandes o demasiado extensos, se pueden reponer. Pero si se daña el disco duro donde tengo la información para la sobrevida celular, eso puede tener efectos deleterios muy importantes. Los agentes físicos que nosotros mencionamos son las radiaciones y también está la temperatura, pero nos centramos en las radiaciones. Estas radiaciones pueden ser ionizantes, o sea, tienen una energía suficiente como para ionizar la materia, y ahí nos centramos en un tipo de radiaciones como son los rayos X y los rayos gamma. O también existen las radiaciones no ionizantes, como por ejemplo puede ser la radiación UV. Cada una, de maneras diferentes, pueden generar lesiones en el ADN. Agentes químicos tenemos, por ejemplo, lo que son las drogas radiomiméticas. Radiomiméticas quiere decir que producen el mismo tipo de daño que puede producir la radiación ionizante, como que se mimetizan con las radiaciones en cuanto al daño o el tipo de daño que pueden producir. Pero también existen agentes biológicos como los virus, ciertos virus que pueden intercalarse en el ADN y que pueden generar daños específicos. Nosotros nos centramos en lo que son los daños producidos por las radiaciones. Entonces, ¿cómo producen daño las radiaciones, en particular las radiaciones ionizantes? Vamos a tener una etapa física de la acción biológica de las radiaciones ionizantes que van a poder producir consecuencias de manera directa o de manera indirecta. De manera directa quiere decir básicamente que el haz de radiación va a interaccionar directamente con los átomos, va a chocar directamente con los átomos que forman el ADN. ¿Sí? Eso es un daño directo. Pero la mayor probabilidad es que ese haz de radiación, en vez de interaccionar con la molécula de ADN, con los átomos que forman la molécula de ADN, interaccionen con moléculas de agua, porque ustedes saben que más del 70% de la constitución celular es
agua, son moléculas de agua. Entonces la mayor probabilidad es que seas de radiación interaccione con una molécula de agua. Al interaccionar con la molécula de agua se produce algo que se conoce como radiólisis, o sea, una reacción con el agua que va a terminar produciendo ciertas sustancias que son reactivas. Muchas de esas sustancias son lo que se conocen como radicales libres. ¿tá? Estos radicales libres son sustancias muy reactivas que se van a difundir, que se van a mover en el medio en el cual se encuentre hasta llegar a la molécula de ADN, posiblemente, y van a generar daño oxidativo sobre la molécula de ADN. Por eso se le llama acción indirecta, porque el daño que se produce es a través de la acción de estas especies reactivas, de estos radicales libres, pero esos radicales libres se generan en el medio en gran concentración debido a la interacción de la radiación con el medio acuoso. Entonces, estos radicales libres son átomos o bien moléculas que están desbalanceados energéticamente, por eso son tan reactivos. ¿tá? Van a tener uno o más electrones que no van a estar apareados correctamente en sus niveles energéticos. Y estos tipos de radicales libres pueden generarse ya sea porque hay absorción de radiación a nivel celular, también el efecto de drogas radiomiméticas pueden llegar a generar radicales libres en el ambiente celular, pero también pueden ser derivados de procesos metabólicos. Ustedes saben que muchas reacciones metabólicas son procesos de óxido-reducción, o sea que pueden haber procesos internos celulares que produzcan este tipo de compuestos. Entonces, como les decía, dado que las células tienen una constitución con un alto porcentaje de agua, mm, la mayoría de las acciones nocivas, digamos así, del daño que pueden producir las radiaciones ionizantes, van a involucrar este tipo de especies reactivas del oxígeno. Bien, la bleomicina es una de estas drogas radiomiméticas, es un antibiótico tumoral que se ha utilizado a lo largo de los años en lo que es los tratamientos oncológicos y es capaz de intercalarse en el ADN y a través de reacciones de oxidorreducción con iones metálicos se activan y generan en el medio radicales libres. Em, este tipo de sustancias que son muy reactivas van a tratar de estabilizarse lo más rápidamente posible, son muy agresivas y van a tratar de básicamente robar electrones a los átomos, a las moléculas adyacentes para poder estabilizarse. Y de esa manera generan reacciones de óxido-reducción en cadena. ¿tá? Que lleva a la formación de diversos tipos de productos tóxicos. Algunas de ellas sustancias no son específicamente otros radicales libres, sino que, por ejemplo, se da la generación de peróxido de hidrógeno, lo que comúnmente conocemos como agua oxigenada, y se ha podido observar que hay una relación directa entre lo que es el aumento de la concentración de peróxido de hidrógeno y la producción de aberraciones cromosómicas y recombinaciones intergénicas. Em, el hecho de que exista entonces esta generación de radicales libres que puede ser intrínseco a la célula, como decíamos, debido a la generación de diferentes reacciones metabólicas, que va a generar daños, la acumulación de estos daños con el tiempo, conlleva o nos lleva a, primero, el envejecimiento celular, pero si esta cantidad de sustancias reactivas aumenta su concentración de manera drástica, em, la acumulación de mutaciones debido a la generación de daños puede llevar a patologías, diferentes tipos de patologías, entre las cuales están el cáncer.
Entonces, ¿qué pasa? Frente a la generación de estas sustancias, las células tienen ciertas defensas, digamos así, cierta capacidad de procesar estas sustancias reactivas. Tiene, por ejemplo, la superóxido dismutasa, que puede procesar al radical superóxido, otras enzimas como pueden ser las peroxidasas, las catalasas, que también son capaces de procesar otro tipo de sustancias como el peróxido de hidrógeno. También están las vitaminas como la vitamina C y la vitamina E, diferentes tipos de compuestos fenólicos, el compuesto glutatión, que básicamente lo que hacen es atrapar estas sustancias y cortan, interrumpen todo lo que son las reacciones en cadena de los radicales libres, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Todos estos sistemas de defensas normales en la célula, mm, frente a la exposición a ciertos agentes que generan este tipo de sustancias, quedan disminuidos frente a el aumento de la concentración de estas sustancias. O sea que básicamente no puedo o no tiene la capacidad de la célula de procesar una gran concentración de esta sustancia. En cuanto a lo que es la radiación ultravioleta, nosotros sabemos que la radiación ultravioleta es parte, digamos, de la luz solar. A esta radiación ultravioleta podemos clasificar en tres tipos específicos: UVA, UVB y UVC, y eso va a depender de cuál es la longitud de onda que tenga esa radiación. El tipo de daño de la radiación UV es bastante específico, eh, es muy particular para esta radiación, que son la generación de dímeros de pirimidinas, particularmente dímeros de timina. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la cadena de ADN se encuentran dos pirimidinas, una adyacente a la otra, o sea, una al lado de la otra, y se da la interacción con el haz de radiación UV, se transfiere la energía suficiente para que entre esas dos pirimidinas se genere un enlace covalente. ¿Tá? Este enlace covalente, que no es lo normal en esa hebra de ADN, desestabiliza termodinámicamente de una manera muy importante a la hebra, y este tipo de lesiones son potencialmente letales, son muy mutagénicas y por ende carcinogénicas, perdón. El benzopireno es otro compuesto que produce o es capaz de producir daño en el ADN. Es un producto de la combustión incompleta de ciertos combustibles, en el cigarrillo. Este, las fuentes pueden ser tanto naturales como antropogénicas, o sea, debido a la acción del hombre, pero básicamente estos compuestos que se emiten al medio ambiente debido a esta combustión incompleta, al ser metabolizados por nuestro organismo, buscando detoxificarnos de él, se generan compuestos intermedios en estas reacciones de detoxificación que son muy reactivos, lo que se conocen como formas diolepóxido de estos compuestos, y que tienen altísima reactividad para unirse covalentemente al ADN, ¿sí? Entonces, al unirse covalentemente al ADN, esto genera ciertos tipos de daños y aumenta la probabilidad de generación de mutaciones, y por lo tanto es considerado o clasificado como un carcinógeno muy poderoso, muy potente. Esta pregunta se las dejo acá y la vamos a charlar después, el día que hacemos las consultas, ¿ah? De este teórico que les dejo grabado acá. Y dice: ¿cómo se afectarán los parámetros de proliferación celular si la población celular se expone a agentes genotóxicos? Y ahí vamos a estudiar qué pasa con el tiempo de generación celular, qué pasa con el tiempo medio, qué pasa con el Nmax, ¿sí?
qué pasa con el tiempo lag, etcétera, cuando la población celular es expuesta a diferentes tipos de agentes genotóxicos. Acá finalmente les dejo un pequeño esquema donde están los diferentes tipos de daños que se pueden producir a través de diferentes tipos de agentes, ¿no? En particular, la radiación ionizante es un agente físico que puede producir múltiples tipos de daños, entre esos el daño más letal, con mayor probabilidad de muerte celular, más difícil de procesar para la célula, es la doble rotura de ADN, ¿sí? Las radiaciones ionizantes pueden producir dobles roturas de ADN, como puede ser que aparezcan esto acá, es una doble rotura, las dos hebras de ADN se han roto. Roturas simples, donde hay una sola de las cadenas se ha roto. Pueden generar de lesión de bases, o sea, pérdidas de bases, este, cambios de bases, uniones inter e intracatenarias, o sea, un ambiente de tipos de lesiones, un espectro, digamos así, bastante amplio del tipo de lesiones, ¿sí? Bien, acá les dejo entonces la bibliografía que les recomiendo, que es un libro generado en el Laboratorio de Radiobiología de la Unidad Académica de Biofísica por la doctora Elia Núñez, que se llama Proliferación celular y su perturbación, aspectos cuantitativos y moleculares, que lo pueden conseguir en la oficina del libro. Nos vemos entonces presencialmente en la jerarquización del teórico.